Pues nada, estamos aquí con Javi Chica, la mayoría lo conoceréis, exfutbolista profesional, entrenador actualmente y la verdad que es un placer tenerlo aquí porque nos puede dar mucha información de su experiencia, sobre todo como futbolista, pero también como entrenador. Entonces creo que es un muy buen perfil, que además sé que le gusta mucho todo el mundo del análisis y demás. Entonces, pues la verdad que un placer tenerlo por aquí. Así que, Javi, si te quieres presentar tú, entiendo que te conocerán la mayoría, pero si quieres darle tú, pues sin ningún problema. Bueno, como ha dicho Raúl, pues bueno, exfutbolista o futbolista durante muchos años, 8 años en primera división, 2 años en segunda y luego, pues bueno, un año que estuve jugando en segunda B y me retiré en tercera. Luego, acto seguido de retirarme como futbolista, empecé a hacer las prácticas de tercer nivel en el Español. Y a partir de ahí, pues bueno, me quedé ahí como segundo entrenador de Moisés Hurtado en el Juvenil B. Llegó la pandemia a mitad de temporada, más o menos, y bueno, más adelante, a la siguiente temporada, me dieron el cadete como primer entrenador, que como estábamos con la pandemia y demás, pues no acabamos de coger el ritmo ni entrenar con asiduidad porque habían confinamientos cada 2 por 3. Y bueno, ese año Moisés Hurtado marcha del Juvenil B, yo cojo el Juvenil B y a partir de ahí pues todo ha ido muy rápido, ¿no? Fue muy rápido. Hice 2 años y el medio, o 2 temporadas y media con esta que se fue Moisés en el Juvenil de Liga Nacional, peleando el título en la última jornada, que hacía muchos años que no se conseguía pelear un título en esa categoría. Y bueno, después de 2 años en División de Honor, con un ascenso al filial de 8 semanas, que la verdad bueno, que en general como entrenador muy contento con todo lo que he aprendido en un club como el Español, que al final pues te exige cada día al máximo y la verdad que contento. Ha ido todo muy rápido, ahora estoy sin equipo, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido la mejora individual del jugador. Creo que en estas etapas y sobre todo en clubs como este, que es una cantera profesional, es muy importante. Sí, totalmente. O sea, yo creo que al final el fútbol va cada vez más hacia lo individual, no tanto porque me dedique yo a esto, yo siempre digo lo mismo, que yo al final donde me crié fue en el análisis grupal, por mucho que lleve pocos años, entre comillas. Yo ahora mismo tengo 24, pero llevo desde los 18, 19 más o menos ahí, estuve en un segunda división, entonces sé un poco más o menos cómo funciona eso, pero lo que tú decías, ¿no? Al final en esas estructuras profesionales también se va bueno, nos vamos dando cuenta de que cada vez nos exigen más el tema individual y, bueno, por eso me parece un perfil interesante el tuyo, porque sé que además te gusta, entonces, bueno, pues tanto por la parte de futbolistas como por la parte de entrenadores y analistas creo que puedes aportar bastante. Entonces, vamos a hacerte unas cuantas preguntas, sobre todo enfocadas, bueno, tanto en tu carrera como futbolista como entrenador, pero sobre todo enfocadas al análisis, que es un poco lo que nos toca a nosotros. Y básicamente la primera es, durante tu etapa como jugador, volviendo un poco atrás, ¿qué importancia le dabas tú al análisis? ¿Existía el análisis? ¿Cómo se hacía? Cuéntanos un poco tu experiencia ahí con ese tema. Bueno, mira, yo la primera vez que me pusieron un vídeo fue Rubi, que actualmente está como entrenador en Almería, y nosotros estábamos en tercera división. Fue la primera vez que vimos un vídeo, que yo vi un vídeo, el equipo en general vio un vídeo de un rival que era tercera división de aquí de Cataluña. Entonces, ya sorprendía, ¿no? Que iban por delante, este cuerpo técnico ya iba por delante, ¿no? Pero claro, era a nivel grupal, qué hacía el equipo contrario, aunque te daba matices y detalles de lo que hacían los jugadores, porque había jugadores con mucha experiencia en la categoría. Santi Triguero, que recuerdo yo que era un jugador que en tercera división había metido muchísimos goles, pues bueno, hacían apunte, ¿no? Y lo recuerdo, cuidado con este jugador, porque con media ocasión, bueno, ya se iba haciendo un poquito ese análisis individual, aunque muy por encima, para avisarnos al equipo, ¿no? Pero sí es cierto que durante toda mi carrera nunca hemos tenido un análisis individual. No recuerdo ni en Español, ni en Betis, ni en Valladolid, que también coincidí con Rubi. No había un análisis individual como tal, cosa que creo que es muy importante a día de hoy. Como igual que se cuida, pues hay chicos que entrenan,
por la mañana o por la tarde con el club, y si entrena por la mañana, por la tarde, acude a un centro donde le van a ayudar pues a estar más en forma, a mejorar sus isquios, sus cuádriceps, su condición física en general. Pues yo creo que saber entender el juego, el por qué se hacen las cosas, creo que hoy está empezando a verse como algo muy importante, y así lo creo. Totalmente. Yo creo que, bueno, pues es un poco lo que dices tú, ¿no? Yo siempre lo comparo mucho a la preparación física externa a los clubes. Tú buscas un profesional que te pueda llevar un paso más allá porque quieres, bueno, porque te ves con ese potencial y quieres llegar un poco más arriba o quieres ir un paso por delante de tus compañeros o simplemente porque quieras dar tu 100%. Buscas tu preparador, buscas tu nutricionista, buscas tu psicólogo, pues ahora yo creo que entra un poco ya en juego la figura del análisis individual. Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? En tu etapa como jugador, ¿qué información te resultaba más útil? Acabas de decir que no teníais mucho análisis, que no le dabais mucha importancia a eso porque realmente no existía, pero tú como jugador, si ahora volvieses a jugar, ¿a qué le darías más importancia? ¿A la parte de datos, al vídeo o simplemente al feedback que te pueda dar el entrenador de palabra? Mira, hoy, después de yo haber sido entrenador, te diría que la imagen, bueno, ya el dicho es, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? A mí como entrenador, y sobre todo cuando he podido hacerlo, que fue, bueno, el año que el juvenil llegó a la Copa del Rey y el año anterior, el cuerpo técnico era el que llevábamos la mejora individual del jugador. El club tenía una manera de trabajar que luego cambió y que contrataron gente para hacer esto, que creo que no está bien que otra persona externa al cuerpo técnico que no está en el día a día lleve la mejora individual de un jugador cuando realmente el cuerpo técnico sabe qué hace, qué no hace, cómo se comporta ante la corrección, que es muy importante, ¿no? Sobre todo con cuerpos técnicos, porque no es lo mismo que un jugador busque ayuda externa, que ahí si el jugador viene es porque quiere que le corrijas, quiere que le ayudes, quiere que... ¿no? Entonces es un poco diferente. Después de ser entrenador, yo he visto que el jugador, cuando tú le enseñas una imagen, nosotros trabajamos enseñándole una imagen propia, llegábamos a unos acuerdos a nivel de objetivos. Es decir, en qué crees que haces bien y qué crees que puedes mejorar. Esto, cuerpo técnico y jugador llevaba sus objetivos preparados para la reunión. Una reunión rápida de 10-15 minutos, se llegaba a un acuerdo, vamos a trabajar esto durante un mes y medio, y ahí se le hacían cortes tanto de partidos propios como de entrenamientos propios, y además se les buscaban vídeos de profesionales, si podía ser del español, en este caso, mejor, pero si no, buscábamos otros equipos para ver posiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, si el español jugaba con 5 y tú estabas trabajando con una defensa de 4, pues no podías buscarle porque los laterales se conforman distinto a unos carrileros, ¿no? Entonces, bueno, la forma de trabajar que teníamos era esta, y cuando tú veías la cara del chico que tú le estabas pidiendo lo que hacía en este caso, pues me lo voy a inventar. Yo ponía, por ejemplo, para atacar los espacios mucho a Dani Alves, aunque era un jugador del Barça, pero un jugador, sí es verdad que el que llevaba el balón en los pies era Iniesta, Xavi, Messi, estos, pero atacar los espacios como lateral, sin balón, a la espalda del lateral o del central contrario, lo veía muy importante y había hecho cortes de este jugador, ¿no? Pero cuando el jugador ve lo que le estás diciendo durante el entreno y que no acaba de entender ni el timing ni la situación, no tiene nada que ver cuando la ve en la imagen y empieza a interpretar y decir, hostia, esto es lo que me está pidiendo el entrenador, ¿no? Entonces, considero que la imagen es muy importante, pero luego llevarlo al terreno de juego ya es lo que marca un poco también, yo creo, la diferencia, porque al final te puedo decir, esto tienes que hacerlo. No es lo mismo corregir una altura o un perfil, que creo que es mucho más y que se dan muchísimas tareas durante el entrenamiento, que atacar una espalda, que o haces una oleada donde a lo mejor sí que vas a poder atacar pues 4 o 5 veces esa espalda, pero no puede ser que no se dé, ¿no? Entonces, creo que estas cosas se pueden trabajar a nivel de grupo o a nivel analítico, donde primero el pivote me apunta, puede trabajar ese pase a la espalda para un timing oportuno con el lateral, ¿no? Entonces, llevarlo de la imagen al campo y poderlo trabajar, yo creo que eso es lo que les da a ellos el cambio de decir, hostia, es que esto sí me vale. Entonces, bueno, la imagen me parece
imprescindible y luego si además se puede trabajar en el campo, pues ya es la hostia. Sí, muy de acuerdo. Yo al final, después de trabajar con tantos futbolistas de todas las categorías, realmente, desde primera hasta chicos pequeños, yo creo que todos al 100% están de acuerdo en que una imagen vale más que 1000 palabras. Por mucho que tú le digas al futbolista, si no ve la imagen al 100% como tú quieres que la realice esa acción, es muy, muy complicado. Entonces, 100% de acuerdo ahí. Vale, ¿recuerdas algún momento concreto en el que algún detalle que te hubiese dado un entrenador, que tú hubieses visto en algún futbolista que, pues oye, a lo mejor también idolatrabas, ¿no? Que te cambiase un poco, digamos, un detalle en concreto, un detalle de algún partido, de alguna situación? Si no hay ninguno, no pasa nada, evidentemente, pero ¿recuerdas algún consejo, algún detalle que te marcase? No, la verdad que tengo una anécdota, ¿vale? Que es a nivel de análisis, pero antes yo creo que el jugador aprendía a base de golpes, ¿no? De, hostia, me han cogido a la espalda porque no estoy bien perfilado. Pero no venía nadie y decía, no, es que tienes que perfilarte así en esta situación y te enseñaba un vídeo, ¿no? Yo recuerdo a Paco Herrera, que era el director deportivo del Español, eh, y él, claro, después fue entrenador. Estuvo, creo que Valladolid, Las Palmas o Las Palmas, Valladolid, ahora no recuerdo, pero fue Las Palmas y Valladolid. Y bueno, estuvo también en Liverpool, no sé si fue de segundo entrenador o... Ahí Bueno, me pillas. el caso es que Paco Herrera venía y me decía, un día súbete aquí a Montjuïc que te voy a enseñar que no acabas de perfilarte bien. Y yo dije, hostia, el director deportivo me está diciendo, yo estaba a caballo entre primer equipo y filial. Entonces él me corregía esto, pero yo le dije en su día, oye, que estoy esperando que me llames para ir a Montjuïc que me enseñen los vídeos. Esto el cuerpo técnico no me lo enseñaba, que es algo que tendrían que haber hecho. Entonces, es como, bueno, a mí ya me dijeron que tenía que los perfiles no los hacía bien, que a lo mejor estaba muy cerquita del central y el balón llegaba muy fácil fuera y luego me costaba llegar a apretar afuera, ¿no? Pues eso lo tuve que mejorar yo porque alguien me dijo que eso no estaba bien y entonces en los entrenos y demás, pues la capacidad que tuve de, porque ni siquiera era ponerte a ver partidos y ver qué hacía ese lateral. Ahora yo creo que es todo muy diferente. También hay muchos métodos para ver partidos, modo táctico, donde se ve todo, donde se ve la línea, la relación entre centrales y laterales. Todo eso es mucho más fácil ahora, ¿no? Pues esta anécdota que al final, tanto yo como otros compañeros y yo, el hecho de aprender solo porque no nos quedaba otra que aprender y mejorar a base de golpe, ¿no? Obviamente escuchar a Mari La Cruz, a Jarque, pues que ya tenían su experiencia, eso te hacía mejorar. Pero la anécdota esta con Paco Herrera siempre la recordaré, ¿no? Porque a lo mejor era ese vídeo que en vez de yo tenerme que espabilar los entrenos y tardar 5 o 6 meses en yo entender eso, podría haberlo entendido en 2 semanas o 3. Yo creo que hay mucha diferencia. Entonces, es una anécdota que me gusta explicar porque hay una parte muy importante en que veamos unas imágenes o se vean unas imágenes para poder corregir. Sí, totalmente. Al final, una cosa con la que me quedo, aparte de que la anécdota es buenísima, lo que comentas al final, ¿no? El corregir rápido. Es decir, yo creo que ahora que vamos todos revolucionados y al final el fútbol se va moviendo rapidísimo y este chaval no vale porque le va a costar aprender 3 semanas, bueno, pues también eso te da esa rapidez, tener más ojos encima del chico, pues le va a ayudar a progresar más rápido, que también es lo que buscan los clubes, y no hay paciencia en ningún ámbito, pero mucho menos en el fútbol, entonces me parece clave y que ya pues hace 15, 20 años ya se estuviese haciendo, aunque no fuese de la misma manera que lo hacemos ahora, pues la verdad que me resulta muy... Bueno, algo que creo importante también es no esperar a ser un juvenil o estar en el filial para que te empiecen a mejorar. O sea, yo creo que un jugador que juega ya fútbol 11, fútbol 7 también lo puedes hacer, pero muy pequeño, mucha información. Pues en fútbol 11, cuando llegas a Caete B, Caete A, por esa de esto, yo creo que ya a nivel físico, condicional, casi que ya empiezas pues a cambiar tu cuerpo. Entender el juego yo creo que empieza ya a ser algo importante. Luego, antes no, pero entonces, nosotros, por ejemplo, hemos tenido un chico brasileño que vino de Brasil aquí a un club de Cataluña, acabó firmando por español, pero era el tercer año. Entonces, claro, magia no se puede hacer. Cada chico tiene su proceso, su capacidad para entender y aprender
y magia no se puede hacer. Entonces, eso que decíamos de la prisa, ¿no? Pues en este caso, si este chico hubiera recibido un análisis más individualizado 2, 3 años antes, hablamos de juvenil de primer año, incluso cadete A, cadete de segundo año, pues yo creo que lo hubiera tenido mucho más fácil en su adaptación al fútbol, porque claro, el fútbol de un juvenil pues ya tiene un ritmo elevado, no es lo mismo que un nacional, por ejemplo, un división de honor, y luego, obviamente, las diferencias muchas veces, o casi siempre, además del talento que hay, es el ritmo que hay en hacer cada acción, ¿no? En las categorías. Pero bueno, este ejemplo a mí me hizo también darle vueltas y decir, claro, es que es importantísimo que si quieres ser futbolista, no, todo el mundo quiere ser futbolista, pero no todo el mundo puede. Pero si lo queremos intentar, igual que hay tecnificación, igual que hay nutrición, pues hay un tema de análisis individual que al final 4 detalles y que no es meterse en la faena del entrenador, porque yo siempre digo, cuando hablaba era el entrenador, pero si tengo que hacer un análisis individual a un chico, yo no le voy a decir, sube la banda 18 veces, porque el entrenador puede ser que te esté diciendo que no la subas. Que a mí me ha pasado en juveniles. Mi padre me decía, pero ¿qué pasa que no subes, papá? Si me dice que no pases de la línea de medio campo. Bueno, era un entrenador que venía de Barça, donde los laterales no incorporaban para favorecer que los bandas tuvieran unos contra unos constantes y generaran eso, ¿no? Pues tú ves a Lamine Yamal hoy jugando unos contra unos. Ansu Fati, cualquier banda que sale del Jan Virgili, por ejemplo, que ha ido al Mallorca ahora, son jugadores que necesitan hacer muchos unos contra unos en entrenos y en partidos, porque al final eso es lo que te da luego en el partido la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que todo eso es muy importante en el día a día del jugador. Sí, a mí me parece clave lo que dices, sobre todo ir de la mano del entrenador, porque mucha gente tiene como ese, sobre todo muchos entrenadores, y los entiendo al 100%, tienen como ese miedo, ¿no? De que si entra un analista individual o el chaval contrata un analista individual externo, hostia, que me va a cambiar lo que le estoy diciendo yo o me va a modificar lo que piensa el chaval. Nada de eso. O sea, al final el analista individual, el buen analista individual, que hay mucho, al final lo que te va a hacer es, el primer día que te conoce, el primer día que está contratado, te va a hacer una entrevista de cómo juegas, de lo que te pide el entrenador, de cómo juega el equipo, te va a pedir partidos del equipo para ver un poco cómo viene todo. Evidentemente tenemos que ser una ayuda para el entrenador, no podemos ser alguien que, oye, no, es que a mí me gusta más el juego de posición, al entrenador le gusta más jugar un poco más al contragolpe o más directo. Bueno, hay que adaptarse, evidentemente Sí, tienes sí, que terminar todo y ir de la mano del entrenador en este caso. sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo ves tú el cambio o ves mucho cambio de la época en la que jugabas tú a la actual, que ahora que estás como entrenador, en los laterales, sobre todo tú que jugabas como lateral? Es decir, ¿crees que hay un gran cambio o crees que realmente, bueno, depende un poco del estilo del equipo? Bueno, yo creo que los laterales siempre han sido muy importantes, aunque sí es verdad que de lateral jugaba cualquiera. Entonces, en mi etapa como lateral, yo estaba en el filial y en el juvenil y yo era pivote y me pusieron de lateral, necesitaba correr y tenía toda la banda para incorporarme, era incansable, subía, bajaba, generaba muchas acciones de gol, porque claro, al final un lateral que sube mucho, tienes que tener un banda muy sacrificado en defensa para que ayude a defender, ¿no? Entonces, perdón, entonces, puesto que era un jugador con mucha vocación ofensiva, no tenía un talento ofensivo ni técnico, pero sí que es verdad que mi talento era la condición física, ¿no? Entonces, claro, solo que por subir 15 veces en un partido había 6 que el banda no te seguía, generabas una superioridad y a partir de ahí sacabas un centro al área donde en la etapa de juvenil, con la calidad que tiene el equipo, con la calidad el nivel técnico que tenían los jugadores del Español, lo que tienen no ahora, pues al final acabas haciendo mucho daño a los rivales, ¿no? Porque caen físicamente, por muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que los laterales siempre han sido parte muy importante, aunque jugara cualquiera, porque cualquiera lo puede hacer relativamente bien, pero ¿qué te da ese lateral es la diferencia? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, el año que jugamos la final de la Copa del Rey de Juveniles, teníamos a José Ángel y a Hinojo, son dos jugadores totalmente distintos, muy buenos los dos, pero el año siguiente
pues teníamos dos perfiles distintos. Un jugador como lateral derecho, por ejemplo, que no y le gustaba mucho incorporar al ataque, pero en el minuto 60 pues estaba bastante cao. Entonces, pues lo usábamos más en una salida baja, en tres, y tenía muy buena salida de balón, pero claro, eso te condiciona también, ¿no? A mí siempre me ha gustado que los laterales desdoblen, generen 2 contra 1, tanto por dentro como por fuera, y bueno, te tienes que adaptar un poco. Pero sigo pensando que el lateral es muy importante para esos 2 contra 1 por fuera que muchas veces hacen mucho daño, aunque a día de hoy se utilizan más, o se está utilizando un juego mucho más posicional en todos los equipos, ¿no? Con el 3-1-5-1, el 3-2-4-1, donde el lateral muchas veces juega por dentro. Se puso de moda con Guardiola y ahora todo el mundo parece que lo está utilizando y mete laterales tanto de pivote como en la zona de cuadrado alta para poder atacar la profundidad. Entonces, bueno, creo que son muy importantes y que cada vez lo llevaría más a que si son capaces de entender el juego, pues es mucho mejor, claro. En tu etapa como jugador, ¿cuál era un poco tu rutina? Es decir, tu día a día como futbolista. ¿Qué hacías tú en concreto para intentar ser lo más profesional posible dentro de, a lo mejor podía ser un jugador, bueno, que le dedicaba más horas a su preparación o menos, pero ¿cómo era un poco tu rutina en aquella época? Es que todo ha cambiado mucho. Creo que hubiera cambiado muchas cosas, sobre todo en la alimentación, ¿no? Yo vivía con mis padres hasta que me fui al Betis con 26 años. Mi madre hacía de comer y no mirábamos nada. Sí es verdad que cuando llegó Pochettino al equipo empezamos a tener un restaurante donde había para comer después de los entrenos y desayunar. Desayunábamos y comíamos allí. No era obligatorio, pero claro, ya te sirven la comida después de entrenar, pues siempre pasta. Cambió un poco mi alimentación sin darle mucha importancia. El nutricionista nos tomaba los pliegues. Yo creo recordar que siempre daba alto, pero nunca me dijo, oye, hay que bajar de pliegues. Yo era un búfalo con 20, 21 años, a lo mejor podría haber perdido 2 kilos y hubiera estado mucho mejor, pero bueno, pues no tuve ningún problema. Habría momentos donde estaba 2 kilos por encima y otros porque estaba a lo mejor 2 por abajo, ¿no? Pero no se le daba tanta importancia. Sí es verdad que mi rutina era levantarme cuando ya estaba en el primer equipo, acababa yo filial el primer equipo, que acabo debutando ese año, estaba yo empezando la universidad y estaba en la UB en Barcelona, en INEF, y bueno, me levantaba a las 7 de la mañana, empezaba las clases a las 8, a las 9 me iba para el entreno, llegaba a 9:30, acababa el entreno sobre las 12:30, comía rápido y cuando llegaba a clase los profesores ya estaban avisados para yo poder entrar a clase, ¿no? Esto lo dejé, empezó ya la Copa de la UEFA con el partido de la previa para clasificarse y viajé al primer partido, luego me quedé sin convocar allí y, y se lesionó David García ese partido, ya la vuelta la juego yo y a partir de ahí pues ya empezó a ser importante en el primer equipo y dejó los estudios porque es el momento que yo digo, tengo la oportunidad y voy a apostar a por el fútbol. Estoy en el primer equipo jugando, me iba a matar por la carretera porque iba y volvía. Al final había 20, 25 minutos en coche, pero bueno, pues para no llegar tan tarde, pues al final pues, corren más de la cuenta y demás. Y, y al año siguiente pues ya me matriculé a hacer la universidad por las tardes. Que esto es otra cosa, ¿no? Que al final los chicos hoy se les exige llegar pronto, estar en el gimnasio antes del entreno, entrenar, ir al gimnasio, comer, venir por la tarde, ir al gimnasio. Entonces, creo que se está llegando a un punto donde sí, vamos a conseguir que sean atletas, pero que la vida de un chico juvenil o de un chico que está en el filial probablemente no sea ser futbolista. Se quedará por el camino como tantos otros, ¿no? Entonces, tenemos que darle un poco de facilidad a que puedan continuar con los estudios, que estén con los amigos, que es necesario, cosa que yo sí disfruté. Yo disfruté de poder estudiar, de estar con la familia, de estar con los amigos y también fui futbolista. Entonces, bueno, yo creo que todo eso es muy importante. Esa era un poco mi rutina en cuanto al día a día, cuando yo debuté. Y anteriormente nunca había acudido a centros tampoco lo sabía, igual habría alguno, centros para mantenerme bien físicamente. Yo cuando necesitaba que me veía, hostia, pues acabo los entrenos cansado, me iba al parque, cogía la pelota y empezaba a dar vueltas. Y eso era
muchas veces ponía este ejemplo, ¿no? Que al final yo quería. Yo no aposté a ser jugador de fútbol hasta que llegué al filial que dije, hostia, si está aquí arriba el primer equipo. Entonces ese fue el momento en que yo dije, bueno, pues voy a pensar a ver si... Y no es que empezara a prepararme mejor, porque seguía haciendo lo mismo, pero con esto de, bueno, la apuesta más arriesgada fue dejar los estudios medio año, sabiendo que si salía bien, eh, podía seguir jugando al fútbol y estudiando, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que ahora estudiar con el fútbol, yo entiendo que un jugador del Barça que está viajando pues cada martes para jugar Champions o Copa del Rey, entiendo que no pueda conseguir hacer unos estudios eh, con, con constancia, sí, ir a la universidad cada día, como sí hacíamos nosotros, en este caso por Raúl Baena, Curro Martínez, Julián López de Lerma, Luismi, todos estos entrenábamos y íbamos a por las tardes. Sí, es verdad que nos hacían hacer las prácticas y eso, al final venimos de estar entrenando, cansados, ponerte a hacer natación o esto es jodido, ¿no? Pero sí que creo que hay muchas maneras de estudiar y de que el jugador, en este caso yo ahora voy a empezar un máster para poder dar clases en secundaria de educación física, gracias a que mis padres me dijeron, oye, tú tienes que estudiar, porque mañana te puedes lesionar y no tienes nada que hacer. Y a lo mejor empezar a estudiar con 28 años es diferente a estudiar con 18 y 19. Con lo cual mi rutina era esa y a día de hoy puedo decir que cómo lo hice, lo único que cambiaría sería el tema de la bollería. Yo comía mucho bollicao, llegaba a la universidad por las tardes y iba al bar directamente, 2 bollicaos y 2 cacao latte. Y claro, nadie me decía que eso no era bueno, ¿no? Pues eso es una de las cosas que sí que cambiaría yo en el día de hoy. Sí, al final, bueno, evidentemente cambian mucho los tiempos, de aquella pues a lo mejor no se controlaba tanto ni por asomo como ahora, entonces es completamente normal. Y me parece muy importante que digas tú que has jugado incluso competiciones europeas y demás el tema de los estudios, porque creo que a día de hoy se está, bueno, lo que tú dices, ¿no? Es decir, jugadores que a lo mejor están todavía en proceso de llegar a primeros equipos, de hacerse futbolistas profesionales y demás, que sí que tienen muy buena pinta y que probablemente sean jugadores que vayan a llegar, pero al final llegan muy pocos y puede pasar muchas cosas, puede haber Pues lesiones, puede haber mala suerte, puede que un entrenador le gustes menos que al del año anterior y que no juegues y que termines con todo el respeto del mundo en tercera ref en vez de en el fútbol profesional. Entonces, lo considero también muy importante, creo que se puede llegar a compaginar a día de hoy, hacerlo todo online y demás, creo que es totalmente posible y sobre todo los chicos que nos están escuchando bueno, que estén en esa situación, pues evidentemente no somos nadie para decirles lo que tienen que hacer, pero sí que es recomendable, porque al final la vida del futbolista, lo dicho, puede pasar muchas cosas y sobre todo es corta. Entonces, Lo es corta y que luego cuando acaba tienes que hacer algo. Que eso es algo que no se piensa. No, yo voy a ser futbolista ya, pero futbolistas que viven de lo que han ganado hay muy pocos. Pues mucho, yo pues tengo mis ahorros, pero obviamente tienes que trabajar, tienes que hacer algo, porque si no, pues los ahorros van decreciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante el poder estudiar. Y hay algo que asocio ya acabo con esta pregunta, asocio mucho, yo he tenido claro, muchos jugadores en edad de 15, 16, 17, 18 años y tú ves que hay chicos que sacan buenas notas y que el rendimiento en el campo es muy bueno. Y chicos que sacan malas notas, que no les gusta estudiar, que el rendimiento en el campo no es bueno. Y dices, ¿y qué tiene que ver esto con? Pues es la atención, la manera de estar en clase, atender a lo que te está explicando el profesor, es lo mismo que la manera de estar en una aula explicándote lo que va a pasar en el entreno y que lo entiendas o no. Entonces, las capacidades de cada uno a nivel mental creo que son muy importantes y que eso el día a día del colegio les hace también estar preparados para luego en el campo saber escuchar y saber llevar a cabo. Creo que te enseña mucho el colegio para poder jugar al fútbol. sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. La verdad que es importante este consejo que les estás dando porque lo veo clave y lo veo además, nunca lo había pensado de esa forma, pero totalmente. O sea, creo que el tema de la atención pues al final va muy relacionado en una parte con la otra. O sea que muy, muy bien. Y nada, ya para finalizar, la última, muy rápida, además va relacionada con esto. ¿Qué consejo le darías a día de hoy a
a ese chico joven que está pues entre los 12, 15 años, 18, que está cerca o que está jugando al fútbol o que, bueno, pues esté en la categoría que esté, ¿no? Esté cerca del fútbol profesional o no. ¿Qué consejo le puedes dar tú? Ya más a nivel incluso personal, no tiene por qué ser dentro del fútbol solamente. Bueno, al final, aquí estamos dejando de lado algo que creo que es muy importante, que es el entorno. Porque podemos hablar del chico y el chico juega al fútbol, se lo está pasando bien, pero en casa está recibiendo una presión, o no, pero muchos de ellos están recibiendo una presión porque es que yo quiero que mi hijo sea futbolista. Mira, su hijo, yo tuve un entrenador en Alevines, teníamos 11 años, primera temporada en el Español, y en la primera cena, bueno, en la cena final, que fue la primera cena que hicimos, pero en la cena final de temporada, ese señor se levantó y dijo, no va a llegar ninguno de aquí a primera división. Ojalá me equivoque, pero no va a llegar porque es muy difícil. Eso fue un baño de realidad para toda la familia, incluso para los niños que estábamos ahí, que alguno probablemente sí que pensaba que estaba en el Español y que iba a jugar en primera división. Como yo te he dicho, yo nunca lo he pensado hasta que llegué al filial, ¿no? Entonces eso quizás ha sido la suerte que he tenido, porque si no me hubiera obsesionado, pues es que no juego, pues hostia, es que no sé qué, yo iba dando pasos y siempre Manuel Casanova, que en paz descanse, que era el coordinador del Español durante muchos años y que fue el padre para muchos dentro del club. Eh, Cuando estaba en el hospital antes de fallecer, yo estaba sin equipo, lo llamé para ver cómo estaba y demás. Y, hostia, Javi, me lo decía en catalán, ¿no? Pero me decía algo como, vaya carrera has hecho, ¿no? Estás sin equipo, pero has estado 10 años en la élite. Y dice, y aquí, en plan sarcástico, un poco como siempre estaba él, dice, aquí cada año eras baja. Dice, pero claro, todos los años jugabas todos los partidos. Y venga, otro año más, pero el año que viene se va a quedar, no va a pasar de nacional. Y no es que no pasa de nacional, sino que el entrenador del División de Honor me vio que era Tintín Márquez y me quedé en el División de Honor, siendo de primer año. Entonces, al final, bueno, creo que esas cosas al final, pues, son muy importantes. Totalmente. Pues la verdad que yo personalmente te agradezco muchísimo la charla que hemos tenido. Incluso me quedo yo con muchas cosas, aunque yo no sea futbolista, lo que dices tú, todo el mundo queremos ser futbolista, yo no valía, yo por eso tan joven ya me fui por otros caminos, pero la verdad que te lo agradezco mucho porque creo que le va a ayudar tanto a futbolistas como incluso a entrenadores como a padres también que escuchen la charla, que creo que también me sigue mucho, mucho padre y es importante que escuchen sobre todo este último mensaje, pero en general la charla yo creo que les va a aportar. El jugador al final o el chico tiene que saber dónde está en cada momento. Yo con mi hijo soy un martillo, con mi hija igual, ¿eh? Pero mi hijo es que no quiere ir al cole. No, el cole es lo primero. Si no quieres ir al cole, no vas a ir al fútbol. No es que no se le puede castigar con el fútbol, sí se le puede castigar con el fútbol. Porque al final tiene que entender que las dos cosas son compatibles y que a día de hoy es más importante los estudios que el fútbol. Ya tendrás tiempo de decidir si sí o si no. Y sobre todo, pues que al final hay muchos padres que son bastante intervencionistas, no, porque al final son los padres, ¿no? Pero bueno, al final no quiero decirlo de esta manera, pero que no hacen bien a sus hijos. Porque les presionan, no, es que no has metido gol, no, es que el míster no te pone. Bueno, pues si no le pones será por algo. Identifiquemos el porqué. Para eso también, ¿no? El análisis individual, si pudiéramos ver los entrenos de cada chico, yo he tenido chicos que, hostia, es que todos los balones que tocaban eran pérdidas porque no entendía, porque quería tirar caños y eso no es el fútbol, eso es un recurso. Entonces, todo eso que yo creo que al final el padre o los padres, la familia, el entorno, el representante, no acaba de ayudar en muchos de los casos. Entonces, bueno, si tenemos un chico, como hemos tenido, o en este caso yo he tenido, que están centrados, que saben lo que quieren, que estudian, la familia es estructurada y la familia no se mete. El niño juegue o no juegue, mi padre, por suerte, he jugado siempre, ¿no? Pero nunca había llamado al coordinador. Entonces, no, para nada. Es que no me han llamado para ver qué va a pasar el año que viene. Pues papá, pues ya me llamarán. Sí, última anécdota. Yo tenía 15 años, acababa de acabar mi primera temporada en el Juvenil División de Honor, jugándolo todo. Y llego y le digo, papá, el año que viene, ¿qué hacemos? Pues no sé, iba por la Rambla de Fabra y Puig, lo recuerdo como si fuera ayer,
Y llego a casa y tengo un mensaje en el contestador de Ramón Moya, que el filial estaba jugando una promoción de ascenso de segunda B a segunda A. Y tenía un mensaje en el contestador que decía, chica, mañana las botas de aluminio y a entrenar, que esta semana juegas de titular. Y fíjate, yo había jugado algún partido con el filial con 15 años en la Copa Federación, pero había entrenado bastante con ellos. Y o sea, yo pensando que nadie me había dicho nada y estaba jugando a la semana siguiente un playoff de ascenso a segunda A, ¿no? Entonces, las cosas pasan, sí es verdad que ahora hay agentes, pero creo que se meten demasiado en cosas donde no deben entrar, en que si el chico, no, es que el mío es juvenil de primer año, pero quiero que esté en el juvenil A. El proceso es el proceso. Y cuando sea el mejor en el juvenil B, tirará la puerta para estar en el juvenil A. Si les queremos hacer tirar puertas o tiramos las puertas exteriormente en vez de interiormente, el chico la tiramos como representantes, al chico le van a faltar probablemente fundamentos como para, a nivel físico, técnico, táctico, como para... Hay muy pocos jugadores como Messi, Lamine, que en cualquier edad, pues ves que son gente que ha roto moldes y que... Pero bueno, entonces, bueno, yo lanzaría un mensaje más a los chicos, a las familias y que dejen trabajar a los entrenadores, a los clubs y que no se pongan nerviosos porque haya 4 partidos que no juegue. Eso es la superación que sepa tener el chico de trabajar, de decir, no pasa nada, yo llevo 4, sigo trabajando porque al final le daré la vuelta a esto. Y ese es el mensaje que tiene que darle las familias a los chicos. Luego será o no será, Sí. pero el trabajar no puede faltar. Totalmente. Pues me parece clave. Me parece clave que la gente, sobre todo las familias que escuchan esto y que reflexionen un poco. Que al final, oye, no sé cuánto es el porcentaje, lo leí hace poco, pero que es el menos del 1% de chicos, ¿no? Que llegan desde Ayer que... me salió a mí un TikTok de esto que no sé qué verdad tenía, ¿eh? Ponía que era un 4% de Cuatro. los jugadores que llegan a la élite. Imagínate. Es muy bajo, es Es muy una poco. locura. Sí, sí, es una locura. Y Con la de jugadores que hay hoy que lo intentan. Porque sí, yo sí, creo que antes lo intentaba menos gente, ¿sabes? Llegaba un juvenil, yo he tenido compañeros en juvenil que se han ido a picar a claro. la obra. No pasa nada, los padres necesitaban ayuda y han dejado el fútbol para ir a picar, con lo cual no tenían esa obsesión de ir a ganar dinero a jugar al fútbol, ¿sabes? Totalmente. Pues por mi parte lo tenemos, Javi. La verdad que te agradezco muchísimo que saques un rato, que sé que vas hasta arriba para contarnos un poco tu experiencia, que creo que va a ayudar a muchísima gente. Y lo dicho, te lo agradezco un montón. No sé si tú te quieres despedir de alguna forma, comentar alguna cosa, pero por nuestra parte lo tenemos. No, bueno, poco más, nada que decir. Espero que la charla que hemos tenido, pues bueno, sirva para también abrir un poco los ojos si llega a familias que son parte importantísima en el proceso del niño, pero para lo bueno y también para lo malo. Entonces eso es algo que creo que tienen que darse cuenta.